¿Qué harías si tu hijo de 6 años despertara cada madrugada para meditar en posición de loto perfecto y comenzara a cantar en tibetano antiguo, un idioma que nunca ha estudiado? ¿Y si pudiera debatir filosofía budista con la profundidad de un maestro que ha dedicado décadas al estudio? Si esta historia te está dando escalofríos como a nosotros, suscríbete al canal y comenta compasión para que sepamos que estás siguiendo esta increíble historia. También cuéntanos desde qué país nos estás viendo. En las calles empedradas de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde las cúpulas barrocas de templos coloniales se elevan hacia el cielo azul intenso y el aroma de bugambilias se mezcla con el humo del copal que venden los artesanos en el jardín principal, vivía una familia que jamás imaginó que su existencia se convertiría en un puente extraordinario entre el budismo tibetano y la cultura mexicana. Los Cervantes Luna eran una familia típica de la clase profesional de San Miguel, esa ciudad patrimonio de la humanidad que atrae artistas, arquitectos y buscadores espirituales de todo el mundo. Ricardo Cervantes, de 41 años, era un arquitecto restaurador especializado en patrimonio colonial, dedicado a preservar los magníficos templos e iglesias que hacían de San Miguel una joya arquitectónica de México. Su esposa, Gabriela Luna, de 38 años, dirigía Flor de Loto, un centro de bienestar ubicado en una casona colonial, restaurada en la calle Aldama, donde enseñaba yoga, meditación mindfulness y filosofía contemplativa a una comunidad creciente de residentes locales y expatriados que habían encontrado en San Miguel un refugio de paz. Habían construido una vida consciente y armoniosa en una casa de adobe pintada de rosa mexicano en el barrio de San Antonio, con techos de bóveda catalana, pisos de barro cocido y un jardín interior donde crecían jacarandas moradas, naranjos y un pequeño huerto orgánico que Gabriela cuidaba con devoción meditativa. Su único hijo, a quien habían nombrado Tenzin Cervantes Luna, había nacido en una serena mañana de febrero del 2019, bajo el canto de los pájaros que anidaban en las jacarandas del jardín. Gabriela había dado a luz en casa, en un parto natural asistido por una partera tradicional, y desde el primer momento había notado algo extraordinario en su bebé. No llora como los otros recién nacidos, le había dicho la partera, doña Remedios, con expresión de asombro mezclado con respeto. Este niño tiene una calma que no es normal. Es como si ya supiera algo que nosotros no sabemos. Tenzin, a quien todos llamaban cariñosamente Ten, había sido un bebé inusualmente tranquilo. Mientras otros bebés lloraban por hambre, sueño o incomodidad, Ten simplemente observaba el mundo con unos ojos café oscuro que parecían antiguos, como si estuvieran viendo más allá de lo superficial. Es como si estuviera meditando, bromeaba Gabriela con sus amigas del centro de yoga. A veces lo encuentro simplemente mirando por la ventana durante horas, completamente quieto, completamente presente. Cuando cumplió 2 años y comenzó a hablar, sus primeras palabras fueron inusualmente contemplativas para un niño pequeño. En lugar de mamá o papá, su primera frase completa fue: el sol sale, el sol se pone, todo cambia. Ricardo y Gabriela, aunque familiarizados con prácticas contemplativas y filosofías orientales, atribuyeron estas peculiaridades a que su hijo había crecido en un ambiente espiritualmente consciente. Pero lo que no sabían era que Ten no había aprendido esas enseñanzas en esta vida, sino que las recordaba de una existencia anterior dedicada completamente a la búsqueda de la iluminación. A los 6 años, Ten estudiaba en el Colegio Montessori Montaña Mágica de San Miguel, donde sus maestras lo describían como un niño extraordinariamente sereno y empático.
Nunca lo he visto pelearse con otros niños, comentaba la maestra Patricia. Cuando hay conflictos, se acerca y dice cosas como: la ira es como un carbón ardiendo que quemas a ti mismo antes de lanzarlo a otro. ¿Dónde aprende un niño de 6 años esas cosas? Gabriela sonreía pensando que su hijo simplemente había absorbido las enseñanzas del centro de yoga. Pero la verdad era mucho más extraordinaria. Era un sábado de febrero del 2025, uno de esos días perfectos en San Miguel, donde el sol brilla con intensidad, pero el aire mantiene esa frescura de montaña que hace que respirar se sienta como un regalo. Gabriela estaba dando una clase especial de meditación para niños en Flor de Loto, un taller diseñado para enseñar técnicas básicas de mindfulness a niños de 5 a 10 años. Ten había participado en estas clases antes, pero siempre de manera pasiva, observando más que practicando activamente. Ese día, sin embargo, algo cambió de manera radical e irreversible. La clase incluía a 8 niños sentados en cojines de meditación de colores brillantes, dispuestos en círculo sobre un tapete tibetano auténtico que Gabriela había adquirido años atrás en un viaje a Nepal. Las paredes de la sala estaban decoradas con telas tibetanas bordadas, y una pequeña estatua de Buda en posición de meditación presidía un altar simple con velas e incienso de sándalo. «Vamos a cerrar los ojos», instruyó Gabriela con voz suave y melodiosa, «y vamos a prestar atención a nuestra respiración. Inhalando, sé que estoy inhalando. Exhalando, sé que estoy exhalando». Los niños cerraron los ojos con diferentes grados de concentración. Algunos se inquietaban en sus cojines, otros abrían un ojo para ver qué hacían sus compañeros. Pero Ten permaneció completamente inmóvil. Gabriela continuó guiando la meditación durante varios minutos, observando discretamente a los participantes. Fue entonces cuando notó que algo extraordinario estaba sucediendo con su hijo. Ten se había acomodado espontáneamente en postura de loto completo, una posición avanzada donde ambos pies descansan sobre los muslos opuestos, que requiere años de práctica y flexibilidad excepcional. Su columna vertebral estaba perfectamente erecta. Sus hombros relajados, sus manos formaban el mudra dhyana, gesto de meditación, con una precisión que Gabriela había tardado años en perfeccionar. Pero lo más asombroso era su rostro. La expresión de Ten había cambiado completamente. Ya no era la cara de un niño de 6 años. Era la expresión de alguien profundamente establecido en estados contemplativos avanzados, con una serenidad que trascendía la edad. Y entonces comenzó a cantar. De los labios infantiles de Ten comenzaron a brotar sonidos en un idioma que Gabriela no reconoció inmediatamente, pero que le resultaba extrañamente familiar. La voz del niño había adquirido una resonancia profunda, casi hipnótica, como si estuviera canalizando algo mucho más grande que él mismo. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Gabriela sintió que se le erizaba la piel de los brazos. Ese era el mantra de la compasión, uno de los más sagrados del budismo tibetano. Pero Ten no solo lo estaba recitando, lo estaba cantando con la pronunciación perfecta, el ritmo preciso y la entonación exacta que solo un monje entrenado podría lograr. Los otros niños habían abierto los ojos, observando a Ten con una mezcla de fascinación y respeto instintivo. Algunos padres que esperaban afuera de la sala habían entrado silenciosamente, atraídos por los cánticos. Ten continuó durante varios minutos más, alternando entre diferentes mantras. Gabriela, con años de estudio de budismo, reconoció el mantra del corazón, el mantra de Tara Verde, invocaciones que solo había escuchado en monasterios durante sus viajes a Nepal e India. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo 10 minutos,
Ten abrió lentamente los ojos. Parpadeó varias veces, como si estuviera regresando de un lugar muy lejano. Miró a su alrededor, notando todas las caras observándolo, y sonrió con una mezcla de su inocencia infantil habitual y algo más profundo. «Perdón, mami», dijo con su vocecita aguda de niño de 6 años. Estaba cantando los mantras matutinos que siempre entonaba en el monasterio de Tashilhunpo. Es la práctica que hacíamos antes del amanecer, después de las 108 postraciones. El silencio en la sala era absoluto. Gabriela sintió que el mundo giraba a su alrededor. Tashilhunpo era uno de los monasterios más importantes del budismo tibetano, ubicado en Shigatse, Tíbet. Ella lo conocía porque había leído sobre él en sus estudios, pero nunca lo había mencionado frente a Ten. «Mi amor», dijo Gabriela arrodillándose frente a su hijo, tratando de mantener la voz calmada, aunque su corazón latía aceleradamente. «¿Qué monasterio? ¿De qué estás hablando?» Los ojos de Ten la miraron con una claridad y profundidad que la dejaron sin aliento. «Del monasterio de Tashilhunpo, mami, donde yo vivía. Yo era el monje Lobsang Dorje. Estudié allí durante 18 años hasta que me dieron el título de Geshe. Después enseñé filosofía Madhyamaka a los monjes jóvenes por muchos años». Ricardo, quien había llegado para recoger a Ten después de la clase, había escuchado las últimas palabras desde la entrada. Se acercó rápidamente, tomando a Gabriela del brazo. «Ten, hijo, ¿de dónde sacaste esos nombres?» «No los saqué de ningún lado, papá», respondió el niño con una naturalidad que helaba la sangre. «Son mis nombres. Bueno, eran mis nombres. Ahora soy Tenzin, pero antes era Lobsang Dorje y vivía en Shigatse, en el Tíbet, y dedicaba mi vida a estudiar el Dharma y a ayudar a todos los seres sintientes a liberarse del sufrimiento». Los padres de los otros niños intercambiaban miradas de asombro. Algunos se santiguaban discretamente, otros grababan con sus teléfonos celulares. La clase de meditación se había transformado en el escenario de algo completamente inesperado. Esa tarde, después de que todos se fueron y cerraron el centro, Ricardo, Gabriela y Ten se sentaron en el jardín interior de Flor de Loto, bajo la sombra de un árbol de bugambilias que dejaba caer pétalos fucsias sobre el piso de cantera. «Ten», comenzó Gabriela con voz suave pero firme, «necesitamos que nos expliques qué está pasando. ¿Desde cuándo recuerdas estas cosas?» El niño se acomodó en posición de medio loto sobre un cojín de meditación que había traído del salón, una postura que adoptaba con la naturalidad de quien ha pasado décadas sentado así. «Siempre las he recordado, creo. Cuando era bebé, soñaba con lugares grandes con techos dorados y monjes con túnicas granates. Cuando aprendí a hablar, quise contarles, pero no sabía cómo explicarlo». Jugó con los pétalos de bugambilia que habían caído sobre su regazo. «Pero hoy, cuando empezaste la meditación guiada, algo se activó completamente, como si una puerta se abriera en mi mente, y de repente recordé todo con claridad perfecta». «¿Todo qué, mi cielo?», preguntó Gabriela. Los ojos de Ten se llenaron de una nostalgia que no correspondía a su edad. «Todo, mami. Recuerdo el día que entré al monasterio cuando tenía 8 años. Mi familia era pobre, campesinos de una aldea cerca de Shigatse. Mis padres me llevaron porque sabían que en el monasterio tendría educación, comida y la oportunidad de estudiar el Dharma». Su voz adquirió un tono más distante, como si estuviera narrando una película que veía en su mente. «Recuerdo las mañanas frías en el Tíbet, cuando el sol apenas empezaba a iluminar las montañas del Himalaya. Nos levantábamos a las 4:30 con el sonido de las caracolas y las campanas. Hacíamos 108 postraciones antes del amanecer, recitando refugios
y generando bodhicitta. Ricardo, arquitecto acostumbrado a los hechos tangibles y las estructuras sólidas, sintió que su mundo racional se tambaleaba. Tenzin, ¿puedes describir ese monasterio? ¿Cómo era? El rostro del niño se iluminó. Oh, papá, era magnífico. El templo principal, el Maitreya Lahang, tiene 26 metros de altura. Dentro está la estatua del Buda Maitreya más grande del mundo, hecha de oro y bronce. Cada año, durante las ceremonias de purificación, los monjes jóvenes ayudábamos a pulir sus manos gigantes. Yo tenía que subir en andamios especiales para llegar. Se levantó del cojín y corrió hacia el interior del centro, regresando momentos después con papel y lápices de colores. Se sentó en el suelo de cantera y comenzó a dibujar con una precisión que no correspondía a un niño de su edad. Durante la siguiente hora, Ten dibujó planos arquitectónicos detallados del monasterio de Tashil Humpo, incluyendo el templo principal, los patios donde se realizaban debates filosóficos, las celdas monásticas, la biblioteca donde se guardaban los textos sagrados, e incluso jardines interiores con árboles bodhi específicos. Este era mi cuarto, señaló un pequeño rectángulo en el dibujo. Estaba en el segundo piso del ala este. Tenía una ventana pequeña, desde donde podía ver la montaña sagrada Chomolari al amanecer. Pasaba horas ahí, copiando sutras para entrenar mi mente y mi caligrafía. Gabriela observaba los dibujos con asombro creciente. Había visitado Tashilhunpo años atrás, durante un viaje espiritual al Tíbet, y aunque el monasterio había sufrido daños durante la Revolución Cultural China, los planos que Ten dibujaba coincidían con las fotografías históricas que había visto en libros especializados. «Ten», dijo Ricardo tomando uno de los dibujos, «esto es arquitectura muy avanzada para un niño de tu edad. ¿Cómo sabes todos estos detalles?» «Porque viví ahí durante casi 60 años, papá», respondió el niño con simplicidad. «Conocía cada piedra, cada columna, cada sala de estudio. Era mi hogar». Los días siguientes fueron un torbellino de revelaciones imposibles. Ten comenzó a despertarse naturalmente a las 4:30 de la madrugada, una hora en que ningún niño debería estar despierto por voluntad propia. Gabriela lo encontraba ya en posición de meditación en su cuarto, con una vela encendida frente a un pequeño altar que había improvisado con una fotografía de Buda que había tomado de uno de los libros de su madre. «Es la hora de las postraciones y los cánticos antes del amanecer», explicaba cuando Gabriela entraba preocupada. «En el monasterio, si no despertabas a tiempo, el maestro disciplinario tocaba tu puerta con su vara. Pero yo siempre fui muy disciplinado. Durante el desayuno, rechazaba los huevos que Gabriela preparaba habitualmente. Mami, ya no puedo comer carne ni productos animales. Todos los seres sintientes merecen compasión. En el monasterio solo comíamos tsampa, vegetales hervidos y té con mantequilla de yak. Gabriela, quien era vegetariana pero ocasionalmente preparaba huevos, decidió respetar la decisión de su hijo. «¿Qué es tsampa, mi amor?» «Es harina de cebada tostada mezclada con té de mantequilla», explicó Ten. «Era nuestro alimento principal. Lo comíamos en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Al principio no me gustaba mucho, pero después de años te acostumbras. Es un alimento muy completo para monjes que pasan muchas horas en meditación». Una tarde, cuando Ricardo regresó de supervisar la restauración del Templo de la Concepción, encontró a Ten sentado en el jardín con un cuaderno, escribiendo con una concentración absoluta. Se acercó para ver qué escribía y se quedó sin aliento. Su hijo de 6 años estaba escribiendo en un alfabeto completamente desconocido, con caracteres que parecían una mezcla de sánscrito y caligrafía artística,
trazados con una precisión y belleza que requerían años de práctica. «Ten, ¿qué es esto?», preguntó señalando la escritura. El niño levantó la vista con una sonrisa. «Es tibetano, papá. Escritura Uchen, que es la caligrafía formal que usábamos para copiar sutras sagrados. Estoy transcribiendo el Sutra del Corazón de memoria. Era mi práctica diaria en el monasterio». Ricardo tomó el cuaderno con manos temblorosas. Los caracteres eran perfectos, uniformes, trazados con una maestría que él, como apreciador de la caligrafía arquitectónica, podía reconocer inmediatamente. «¿Dónde aprendiste a escribir así?». «No lo aprendí en esta vida, papá. Lo aprendí cuando era Lobsang Dorje. Pasé mis primeros 10 años en el monasterio perfeccionando mi caligrafía. Era muy importante porque los sutras debían copiarse con precisión absoluta. Un error podía cambiar el significado de las enseñanzas. Esa noche, después de acostar a Ten con dificultad porque el niño insistía en que los monjes no necesitan tantas horas de sueño como los niños, Ricardo y Gabriela se quedaron despiertos en su habitación, procesando lo imposible. «Gabriela», dijo Ricardo mirando el techo de vigas de madera de su cuarto, «yo soy arquitecto. Creo en estructuras sólidas, en leyes de física, en cosas que puedo medir y calcular. Pero lo que está pasando con nuestro hijo desafía todo lo que creo saber sobre la realidad». Gabriela tomó la mano de su esposo. «Yo he estudiado budismo durante años. He leído sobre tulkus, sobre lamas reencarnados que son identificados en nuevos cuerpos. Pero siempre pensé que eran historias, tradiciones tibetanas interesantes, pero no necesariamente reales. Nunca imaginé que mi propio hijo... «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Ricardo. «No podemos simplemente ignorar esto». «Creo que necesitamos ayuda», respondió Gabriela. «Ayuda de alguien que entienda realmente el budismo tibetano y pueda evaluar lo que está pasando con Ten. Si te está impresionando esta historia tanto como a nosotros, dale like y compártela con alguien que necesite verla». Al día siguiente, Gabriela hizo una llamada que cambiaría todo. Contactó al lama Thubten Wangyal, un maestro budista tibetano que había conocido años atrás durante un retiro de meditación. Thubten era director del Instituto Ligmincha en la Ciudad de México, una organización dedicada a preservar y enseñar el budismo tibetano Bon en Occidente. «Lama Thubten», dijo Gabriela después de explicar la situación, «sé que esto suena completamente absurdo, pero mi hijo de 6 años afirma haber sido un monje en el monasterio de Tashilhunpo y tiene conocimientos que no puede haber adquirido de ninguna manera normal». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Thubten habló con voz calmada pero intrigada. «Gabriela, en la tradición tibetana, el reconocimiento de tulkus, de lamas reencarnados, es un proceso muy serio y sistemático. Requiere señales, pruebas, validación de múltiples maestros. No es algo que tomemos a la ligera». «Lo entiendo, lama. Pero si pudiera ver los videos, escuchar los cánticos, ver la escritura, envíame todo lo que tengas. Si hay algo genuino aquí, se manifestará claramente». Durante los siguientes días, Gabriela compiló evidencia meticulosamente. Videos de Ten cantando mantras en tibetano, fotografías de su caligrafía Uchen, grabaciones de audio donde el niño hablaba en tibetano clásico sobre conceptos filosóficos complejos, los dibujos arquitectónicos detallados del monasterio. Cuando Lama Thubten revisó el material, llamó inmediatamente. «Necesito conocer a este niño personalmente. Lo que he visto en estos videos es extraordinario. Su pronunciación del tibetano es perfecta, mejor que muchos tibetanos modernos, y los mantras que canta son versiones específicas que solo se enseñan
dentro de monasterios Gelugpa. Una semana después, Lama Tupten viajó desde Ciudad de México hasta San Miguel de Allende, trayendo consigo a 2 monjes asistentes y un traductor especializado en tibetano clásico. El encuentro se organizó en Flor de Loto, en la misma sala donde todo había comenzado. Ten entró a la sala, y al ver a Lama Tupten, vestido con sus túnicas granates tradicionales, su rostro se iluminó con reconocimiento inmediato. Se acercó, hizo 3 postraciones perfectas, tocando frente, boca y corazón antes de inclinarse completamente al suelo, y saludó en tibetano: Tashi Delek Rinpoche. Lama Tupten, quien había mantenido escepticismo profesional, sintió un escalofrío recorrer su columna. Las postraciones de Ten habían sido ejecutadas con la precisión de un monje con décadas de práctica. Tashi Delek, Kushola, respondió el lama usando el término de respeto para monjes jóvenes. ¿Puedes decirme tu nombre? En esta vida soy Tenzin Cervantes Luna, respondió el niño en tibetano fluido. Pero antes era Lobsang Dorje, del monasterio de Tashilhunpo. Recibí ordenación completa en 1979 y obtuve mi título de Geshe en 1987, después de completar los estudios del Lamrim y defender mi comprensión del Madhyamaka ante el Consejo de Examinadores. El traductor, quien había estado preparado para ayudar con la comunicación, simplemente observaba boquiabierto. No había nada que traducir. Ten hablaba tibetano clásico con fluidez perfecta. Durante las siguientes 3 horas, Lama Tupten sometió a Ten a un interrogatorio exhaustivo, alternando entre tibetano, inglés y español, para evaluar si el conocimiento del niño era genuino o memorizado. Hizo preguntas sobre filosofía budista, Gelugpa, sobre textos específicos, sobre prácticas monásticas, sobre maestros históricos. Explícame el concepto de Shunyata, pidió Lama Tupten. Ten cerró los ojos por un momento, recopilando sus pensamientos. Shunyata, o vacuidad, es la comprensión de que todos los fenómenos carecen de existencia inherente e independiente. Los fenómenos existen interdependientemente, surgiendo de causas y condiciones, pero no tienen una esencia permanente y autosuficiente. Esta comprensión es la sabiduría que corta la raíz de la ignorancia y libera del sufrimiento cíclico. Explicó durante 10 minutos más, citando textos de Nagarjuna y Tsongkhapa, haciendo distinciones filosóficas que requerían años de estudio del Madhyamaka. Lama Tupten escuchaba con asombro creciente. ¿Y qué es bodhicitta? Bodhicitta es la mente de iluminación, respondió Ten inmediatamente. Es el deseo sincero y la intención de alcanzar la iluminación completa, no para beneficio propio, sino para liberar a todos los seres sintientes del sufrimiento. Se cultiva en 2 aspectos: bodhicitta aspiracional, que es el deseo genuino, y bodhicitta de compromiso, que es la práctica activa de las 6 paramitas para lograr ese objetivo. Lama Tupten sacó de su bolsa una serie de objetos rituales tibetanos y los colocó sobre una mesa: un dorje, una campana ritual, un mala de cuentas, un damaru, tambor pequeño, y varios implementos ceremoniales. ¿Puedes identificar estos objetos y explicar su uso? Ten se acercó a la mesa con familiaridad. Este es el dorje, dijo tomando el cetro ritual de bronce con 5 puntas. Representa el método, la compasión masculina, y esta es la ganta, tomó la campana ceremonial. Representa la sabiduría, el aspecto femenino. En ceremonias tántricas siempre se usan juntos, porque método y sabiduría deben estar unidos para alcanzar la iluminación. Continuó identificando cada objeto, explicando no solo su nombre, sino su función simbólica y ritual, cómo se sostenía, cuándo se usaba en las ceremonias,
qué mantras se recitaban con cada uno. Este Damaru, dijo tomando el pequeño tambor de 2 caras, se usa en las prácticas de Chod para invocar a las deidades y recordar la impermanencia de todos los fenómenos. El sonido representa la no dualidad de samsara y nirvana. Uno de los monjes asistentes, Geshe Tenzin, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. Rinpoche, este niño tiene conocimientos de un Geshe completo. Lo que está explicando solo se enseña después de años de estudio avanzado. Lama Tupten asintió gravemente. Lo sé, Geshe-la. Lo sé. Se volvió hacia Ten con expresión seria pero llena de compasión. Lobsang Dorje, si realmente eres quien dices ser, cuéntame sobre tu vida en el monasterio. No los hechos generales, sino los detalles íntimos que solo tú conocerías. Los ojos de Ten se llenaron de nostalgia. Entré al monasterio cuando tenía 8 años, en 1960. Era un año muy difícil. La ocupación china del Tíbet había comenzado y muchos monasterios estaban siendo destruidos. Mis padres, Tsering y Dolma, eran campesinos pobres de una aldea llamada Gyantse. Me llevaron a Tashil Humpo porque sabían que ahí estaría más seguro y tendría educación. Su voz se volvió más emotiva. Mi maestro principal fue Geshe Lobsang Yeshe. Era muy estricto pero increíblemente sabio. Me enseñó el Lamrim, el camino gradual hacia la iluminación, usando el método socrático de debate lógico. Pasábamos horas en el patio de debate, donde él me lanzaba preguntas imposibles para probar mi comprensión. Se limpió una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla infantil. Durante la Revolución Cultural, entre 1966 y 1976, el monasterio fue parcialmente destruido. Tuvimos que esconder textos sagrados. Yo personalmente enterré copias del Kangyur debajo del árbol Bodhi en el jardín este, envueltas en telas de seda y selladas en cajas de madera de cedro. Lama Tupten sintió que se le erizaba la piel. ¿Qué más escondiste? Mi diario personal donde registraba mis meditaciones y comprensiones filosóficas. Lo escondí en un nicho, detrás de una piedra suelta, en la pared de mi celda, la tercera piedra, desde el suelo, en la esquina noreste. Espero que todavía esté ahí. Comenta qué opinas sobre estos recuerdos imposibles de Ten. Tu opinión nos importa mucho. Lama Tupten tomó una decisión trascendental. Necesito contactar al monasterio de Tashilhunpo. Después de la ocupación china, el monasterio fue reubicado en India, en Karnataka. Los monjes senior, que vivieron en el Tashilhunpo original antes de 1959, aún viven allí. Si Lobsang Dorje fue real, ellos lo recordarán. Durante las siguientes semanas, Lama Tupten envió comunicaciones detalladas a India, incluyendo fotografías de Ten, grabaciones de sus cánticos, transcripciones de sus conocimientos filosóficos y los dibujos arquitectónicos del monasterio. La respuesta llegó 3 semanas después por videoconferencia. 5 monjes ancianos del monasterio de Tashilhunpo, en India, todos de más de 70 años, habían revisado el material. Conocimos a Lobsang Dorje, dijo Geshe Ngawang Tenzin, un monje de 78 años con rostro arrugado pero ojos brillantes. Era un estudioso brillante, muy dedicado al Madhyamaka. Obtuvo su Geshe en 1987, uno de los más jóvenes en lograrlo. Después enseñó filosofía a los monjes junior durante décadas. Otro monje anciano, Khenpo Tupten, añadió: Lobsang Dorje tenía una manera única de debatir. Siempre comenzaba sus refutaciones con una cita de Nagarjuna antes de construir su argumento lógico. Los videos que enviaste muestran exactamente ese patrón. Y los dibujos del monasterio incluyen secciones que fueron destruidas durante la Revolución Cultural, que solo quienes vivieron ahí
antes de 1966, podrían recordar. Lama Thupten organizó una videoconferencia entre Ten y los monjes ancianos de India. Cuando la conexión se estableció y los rostros arrugados de los monjes aparecieron en la pantalla de la computadora instalada en flor de loto, Ten se puso rígido en su silla. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer a uno de los monjes. Geshe Ngawang, Rinpoche, gritó con alegría infantil, mezclada con reverencia profunda. Usted fue mi maestro de debate. Siempre me corregía cuando mi lógica del Prasangika Madhyamaka era confusa. Geshe Ngawang, quien había mantenido escepticismo cauteloso, sintió que su rostro se descomponía en emoción. Lobsang La, ¿eres realmente tú? Soy yo, Rinpoche, pero ahora también soy Tenzin. Vivo en México, en un lugar llamado San Miguel de Allende. Es muy diferente del Tíbet, pero también es hermoso a su manera. Durante la siguiente hora, Ten y Geshe Ngawang mantuvieron una conversación en tibetano que dejó a todos los presentes sin aliento. Recordaban debates filosóficos específicos, discusiones sobre interpretaciones de textos de Tsongkhapa, incluso bromas privadas entre maestro y estudiante que nadie más podría conocer. ¿Recuerdas aquel debate sobre la naturaleza de la vacuidad, donde argumentaste que incluso la vacuidad está vacía de existencia inherente? Preguntó Geshe Ngawang con sonrisa nostálgica. Claro que lo recuerdo, respondió Ten riendo. Usted me dijo que era demasiado atrevido para mi edad, pero después admitió que mi argumento tenía mérito basado en las enseñanzas de Nagarjuna sobre la vacuidad de la vacuidad. Otro de los monjes ancianos, Khenpo Thupten, intervino. Lobsang Dorje, si realmente eres tú, deberías poder responder esto. ¿Qué texto específico estabas estudiando la última vez que nos vimos? Ten se quedó pensativo por un momento. Estábamos estudiando el Bodhicharyavatara de Shantideva, específicamente el capítulo sobre la paciencia. Usted me estaba explicando cómo la paciencia no es simplemente aguantar el sufrimiento, sino comprender profundamente su naturaleza vacía. Khenpo Thupten asintió con lágrimas en los ojos. Correcto. Esa fue nuestra última conversación antes de que... Su voz se quebró. Antes de que muriera, completó Ten con suavidad. Sí, lo recuerdo. Fue muy pacífico. Estaba meditando en mi celda, contemplando la naturaleza de la muerte según las enseñanzas del bardo Todol. Simplemente dejé de respirar. No hubo dolor, solo claridad. Los monjes ancianos se miraron entre sí con expresiones de asombro mezclado con aceptación. En la tradición tibetana, los grandes practicantes a menudo eligen conscientemente el momento de su muerte durante meditación profunda. ¿Cuándo fue eso?, preguntó Lama Thupten. El 15 de agosto de 2019, respondió Ten. 6 meses antes de que yo naciera como Tenzin. Gabriela sintió que se le cortaba la respiración. Efectivamente, Tenzin había nacido el 18 de febrero de 2019. Pero ella había quedado embarazada en mayo de 2018, 9 meses antes. La cronología no coincidía perfectamente, a menos que, en las enseñanzas tibetanas, explicó Lama Thupten, notando su confusión, la conciencia puede entrar al útero en diferentes momentos durante la gestación, no necesariamente en la concepción. Algunos tulkus reconocidos reportan que su conciencia anterior se unió al nuevo cuerpo semanas o incluso meses después de la concepción. Geshe Ngawang tenía una última prueba. Lobsang La, mencionaste que escondiste textos sagrados durante la Revolución Cultural. ¿Puedes decirnos exactamente dónde? Ten cerró los ojos, visualizando. Bajo el árbol Bodhi, en el jardín este del monasterio, a 3 metros de distancia del tronco, en dirección al templo principal. Cavé un hoyo de 1 metro de profundidad y coloqué 3 cajas de madera de cedro envueltas en seda roja.
Cada caja contenía volúmenes del Kangyur, y en una caja más pequeña coloqué mi diario personal y algunas fotografías de mi familia. Lama Thubten tomó nota meticulosamente. Voy a contactar a los monjes que aún viven en el Tashil Humpo original en Tíbet para que busquen en ese lugar específico. 2 meses después, llegó la confirmación que cambiaría todo. Los monjes que trabajaban cuidadosamente bajo la vigilancia del gobierno chino para mantener lo que quedaba del monasterio original habían excavado exactamente donde Ten había indicado y habían encontrado las cajas. Las fotografías enviadas por email mostraban 3 cajas de madera de cedro, dañadas por el tiempo y la humedad, pero intactas, envueltas en tela de seda roja descolorida. Dentro, textos tibetanos perfectamente preservados, y en una caja más pequeña, un diario escrito en caligrafía Uchen, idéntica a la que Ten reproducía en sus cuadernos. Lama Thubten leyó en voz alta partes del diario traducidas al español. 25 de marzo de 1987. Hoy defendí mi comprensión del Madhyamaka ante el Consejo de Geshes. Argumenté que la vacuidad no es nihilismo, sino la naturaleza interdependiente de todos los fenómenos. Espero haber honrado las enseñanzas de mi maestro. Otra entrada, fechada en 2015. Cada vez más, contemplo la naturaleza de esta vida. He estudiado durante 50 años. He enseñado durante 30. ¿Qué he logrado realmente? Mi aspiración es regresar en una vida futura, donde pueda llevar estas enseñanzas a lugares nuevos, a personas que nunca han escuchado el Dharma. El Buda enseñó que la compasión no tiene límites geográficos. Gabriela lloraba mientras escuchaba. Su hijo no solo recordaba una vida pasada, sino que había cumplido exactamente la aspiración que había hecho antes de morir: regresar para llevar las enseñanzas budistas a un nuevo contexto. Si esta historia te está conmoviendo como nos conmueve a nosotros, dale like y comparte este mensaje de sabiduría con alguien que lo necesite. Los líderes espirituales de la tradición Gelugpa en India se reunieron en consejo para evaluar el caso. Después de revisar toda la evidencia documentada durante 6 meses, emitieron un reconocimiento formal. Tenzin Cervantes Luna era oficialmente reconocido como la reencarnación auténtica de Lobsang Dorje, con el título honorífico de Tulku, un lama reencarnado. Sin embargo, respetaron completamente la decisión de Ricardo y Gabriela de criar a su hijo en México, en lugar de enviarlo a un monasterio en India, como era la tradición con los tulkus reconocidos. Las enseñanzas del Buda son universales, declaró su santidad el Derita IV Dalai Lama en un mensaje grabado especialmente para la familia. No están limitadas a una geografía o cultura específica. Si este niño ha elegido nacer en México, es porque México necesita estas enseñanzas. Respetemos su elección y apoyemos su misión. Ricardo y Gabriela transformaron Flor de Loto en el primer centro de estudios budistas tibetanos de San Miguel de Allende. Recibieron apoyo financiero de la comunidad budista internacional y comenzaron a ofrecer enseñanzas auténticas bajo la supervisión de lamas visitantes. Ten recibió educación dual. Asistía a su colegio Montessori durante el día, donde seguía siendo un niño normal que jugaba con sus amigos, y por las tardes estudiaba filosofía budista con maestros tibetanos que viajaban regularmente desde India y Estados Unidos. Es importante que sea niño, explicaba Gabriela a los periodistas que querían documentar el caso. Sí, él fue un monje en su vida anterior, pero en esta vida es Tenzin, un niño mexicano de 6 años que necesita jugar, reír, comer helado y tener una infancia normal. Ten mismo parecía entender perfectamente este balance. Durante el día, jugaba fútbol con sus compañeros del colegio.
Se emocionaba con las piñatas en las fiestas de cumpleaños y devoraba tacos al pastor con la misma pasión que cualquier niño mexicano. Los tacos al pastor son mucho más ricos que la tzampa, admitía riendo, y el chocolate caliente mexicano es mejor que el té con mantequilla de yak, aunque no se lo digan a los monjes tibetanos. Pero por las tardes, cuando se sentaba con sus maestros para estudiar textos budistas, su personalidad cambiaba. Se volvía serio, concentrado, haciendo preguntas profundas que revelaban décadas de práctica contemplativa. Rinpoche le preguntó una tarde a uno de sus maestros visitantes: «En mi vida pasada pasé 60 años tratando de comprender la naturaleza de la mente. En esta vida, ¿tengo que empezar desde cero o puedo continuar donde lo dejé?» El maestro sonrió. Tenzin La. La comprensión genuina nunca se pierde. Solo necesitas recordarla. Es como un músico que deja de tocar por años, pero sus dedos recuerdan las melodías cuando vuelve a tomar el instrumento. Los recuerdos específicos de Lobsang Dorje comenzaron a desvanecerse gradualmente, como había predicho Lama Thubten. Era un proceso natural, explicaba, necesario para que Ten pudiera desarrollar completamente su nueva identidad sin estar abrumado por el pasado. A los 8 años, Ten ya no recordaba los nombres específicos de todos sus compañeros monjes o los detalles arquitectónicos precisos del monasterio, pero conservaba algo más valioso: la esencia de las enseñanzas, la comprensión profunda de la compasión y el compromiso inquebrantable de ayudar a todos los seres sintientes. Ya no recuerdo que desayuné el 5 de marzo de 1985 cuando era Lobsang, explicaba con humor a un periodista, pero recuerdo perfectamente que todos los seres quieren ser felices y evitar el sufrimiento. Recuerdo que la ira es como beber veneno esperando que el otro muera. Recuerdo que la verdadera paz viene de entrenar la mente, no de controlar las circunstancias externas. Cuando cumplió 10 años, Tenzin expresó claramente cuál sería su misión en esta vida. «Quiero enseñar meditación a niños», anunció durante una ceremonia especial en el centro. «En mi vida pasada, comencé a estudiar cuando tenía 8 años. Pasé 60 años aprendiendo. Pero ahora sé que los niños pueden aprender estas cosas mucho antes. No necesitan esperar a ser monjes ancianos para entender que sus emociones son como nubes que pasan por el cielo de la mente. Pueden aprender desde pequeños que son más grandes que su enojo, más amplios que su tristeza, más profundos que su miedo». Comenzó a dar clases de meditación para niños en el centro, adaptando enseñanzas milenarias a un lenguaje que sus compañeros de escuela pudieran entender. «No les hablo de bodhicitta», explicaba. «Les digo, imagina que todos en tu clase están en un barco y el barco se está hundiendo. ¿Salvarías solo tu lugar o ayudarías a todos? Entienden perfectamente». Sus clases se volvieron extraordinariamente populares. Niños que antes eran hiperactivos aprendían a sentarse quietos durante 10 minutos. Niños con problemas de ira aprendían a observar su enojo como algo separado de quiénes eran realmente. Niños ansiosos aprendían técnicas de respiración que les daban paz. «Ten tiene un don», comentaba la directora de su colegio Montessori. «Puede explicar conceptos profundos de una manera que los niños entienden inmediatamente. Es como si tuviera décadas de experiencia enseñando, lo cual supongo que técnicamente es cierto». A los 12 años, Tenzin fue invitado a dar una charla TEDx en la Ciudad de México, titulada «Sabiduría antigua para mentes jóvenes». Subió al escenario con sus jeans, tenis y una playera con el logo de su equipo de fútbol favorito, pero cuando comenzó a hablar, su voz llevaba el peso de siglos de contemplación. «Mi nombre es Tenzin Cervantes Luna», comenzó. «Tengo 12 años.
Nací en San Miguel de Allende. Me encanta el fútbol, los videojuegos y los tacos. Pero también recuerdo haber vivido otra vida donde era un monje budista en el Tíbet. Sé que suena extraño, créanme. A veces hasta para mí es extraño. Pero lo que he aprendido de tener estos dos mundos dentro de mí es esto. La sabiduría no pertenece a ninguna religión, cultura o geografía específica. La compasión es universal. La paz mental es un derecho humano básico, no un lujo reservado para monjes en montañas lejanas. Pasé 60 años en mi vida anterior estudiando en un monasterio, lo cual fue hermoso. Pero en esta vida estoy aprendiendo que la espiritualidad verdadera no requiere túnicas granates o celdas monásticas. Requiere solo esto: prestar atención, ser amable y recordar que todos estamos conectados. El video de su charla se volvió viral, alcanzando millones de vistas. Recibió invitaciones de escuelas, centros de meditación y conferencias de todo el mundo. Pero Ricardo y Gabriela establecieron límites claros. Tenzin es un niño primero, un maestro segundo, declaraba Gabriela firmemente a los medios. No vamos a explotar sus experiencias pasadas. Vamos a permitirle ser niño, estudiar, crecer y elegir su propio camino. El documental El Tulku de México, producido por Canal 22 y distribuido internacionalmente, ganó premios en festivales de cine documental. Pero más importante que los premios fue el impacto cultural. Miles de mexicanos que nunca habían considerado el budismo comenzaron a interesarse en prácticas de meditación y compasión. Si un niño de San Miguel puede ser la reencarnación de un monje tibetano, decía la gente, entonces quizás estas enseñanzas son realmente para todos. La comunidad tibetana en el exilio adoptó a México como un aliado espiritual. Delegaciones oficiales visitaban regularmente San Miguel, estableciendo relaciones culturales entre el Tíbet en el exilio y México. El caso de Tenzin se convirtió en símbolo de que las tradiciones espirituales pueden florecer en tierras nuevas. Cuando Tenzin cumplió 15 años, el centro de estudios budistas que su familia había fundado se había expandido dramáticamente. Ahora ocupaba 3 edificios coloniales, restaurados en el centro histórico de San Miguel. Ofrecía programas desde introducción básica hasta estudios avanzados, y había formado a más de 100 instructores de meditación certificados. Lobsang Dorje soñó con llevar el Dharma a nuevas tierras. Reflexionaba Lama Tupten durante la ceremonia de aniversario del centro. Y miren lo que ha logrado. No solo regresó, sino que encontró una manera de hacer que enseñanzas de 2500 años sean relevantes para niños mexicanos del siglo XXI. Tenzin, ahora un adolescente alto con la voz quebrándose y los primeros indicios de bigote, mantenía su humildad característica. No soy especial, insistía. Tuve la suerte de recordar una vida donde pasé mucho tiempo estudiando. Pero todos tenemos esa capacidad de sabiduría dentro de nosotros. Todos podemos aprender a calmar nuestras mentes, desarrollar compasión y vivir con mayor paz. La única diferencia es que yo tuve una ventaja injusta: 60 años de práctica previa. Pero ustedes no necesitan 60 años. Pueden empezar hoy con una respiración consciente, y esa respiración puede cambiar su vida tanto como décadas de estudio monástico. Sus palabras resonaban con autenticidad porque vivía exactamente lo que enseñaba. En la escuela era conocido por defender a estudiantes víctimas de bullying, no con violencia, sino con compasión firme. En su equipo de fútbol era el que animaba a todos incluso cuando perdían. En casa ayudaba con las tareas domésticas sin quejarse, explicando: el trabajo manual es meditación. Lavar platos es tan sagrado como recitar mantras.
Si esta historia te ha llegado al corazón, comenta con pasión para que sepamos que entendiste el mensaje. A los 18 años, Tenzin se graduó con honores de preparatoria. Recibió ofertas de becas de universidades prestigiosas, tanto en México como en Estados Unidos. Pero su elección sorprendió a muchos. «Voy a quedarme en San Miguel», anunció durante su discurso de graduación. «Voy a estudiar educación en la Universidad de Guanajuato, porque me di cuenta de que mi misión no es ser un monje famoso o un gurú internacional. Mi misión es simple: enseñar a niños que la paz es posible, que la bondad es una fortaleza, que pueden cambiar el mundo cambiándose a sí mismos. En mi vida anterior, dediqué 60 años a mi propia iluminación. En esta vida, quiero dedicar mi tiempo a ayudar a otros a encontrar la suya». Desarrolló un programa innovador de educación contemplativa que fue adoptado por escuelas en todo México. Mindfulness para niños mexicanos adaptaba técnicas de meditación budista a contextos culturalmente relevantes, usando metáforas de la vida cotidiana mexicana en lugar de enseñanzas exóticas. «No les pido a los niños que se imaginen en montañas del Himalaya», explicaba. «Les pido que se imaginen sentados bajo un árbol de bugambilias, sintiendo la brisa fresca de San Miguel. Les enseño a meditar mientras esperan el camión escolar. Les muestro cómo respirar conscientemente mientras comen su torta en el recreo». Su enfoque funcionaba. Estudios académicos mostraron que los niños que participaban en sus programas tenían mejor regulación emocional, mayor capacidad de concentración y más empatía hacia sus compañeros. «Tenzin está haciendo algo revolucionario», comentaba la doctora Patricia Ramírez, psicóloga educativa de la UNAM, que estudiaba sus métodos. «Está demostrando que la sabiduría contemplativa no tiene que ser religiosa, exótica o inaccesible. Puede ser tan simple y mexicana como un taco al pastor». Cuando cumplió 21 años, recibió una invitación especial: regresar al monasterio de Tashi Lumpo, en India. Era la primera vez que visitaría físicamente el lugar que había sido su hogar durante 60 años en su vida anterior. El reencuentro fue emocionalmente abrumador. Geshe Ngawang, su antiguo maestro, ahora de 85 años, lo recibió con lágrimas de alegría. «Lobsang La, finalmente has regresado a casa». Tenzin caminó por los pasillos reconstruidos del monasterio, tocando paredes que sus manos habían tocado décadas atrás. Visitó la biblioteca donde había pasado años estudiando. Se sentó en el patio de debate donde había perfeccionado su comprensión del Madhyamaka. Pero algo había cambiado. Ya no sentía que este era su único hogar. «Rinpoche», le dijo a Geshe Ngawang durante una cena privada, «amo este lugar. Es parte de quien soy. Pero San Miguel también es parte de quien soy. México es parte de quien soy. Los tacos al pastor son parte de quien soy». El anciano monje rió con comprensión profunda. «Lobsang La, esa es precisamente la lección que regresaste a enseñarnos. El Dharma no pertenece solo al Tíbet, no pertenece solo a los monasterios, pertenece al mundo entero. Y tú eres la prueba viviente de eso». Durante su estadía de 3 semanas en India, Tenzin dio enseñanzas a los monjes jóvenes sobre cómo adaptar el budismo a contextos modernos y occidentales. Sus charlas fueron revolucionarias porque hablaba desde la autoridad de alguien que había vivido en ambos mundos. «No necesitan abandonar la tradición», explicaba, «pero sí necesitan encontrar maneras de hacer que la tradición sea relevante. Los niños mexicanos no van a conectar con historias sobre Yaks y Tsampa, pero sí van a conectar con enseñanzas sobre cómo manejar el estrés escolar, cómo lidiar con el bullying, cómo encontrar paz en un mundo caótico». Cuando regresó a México, traía consigo una bendición especial de su santidad,
el Dalai Lama. Reconocimiento oficial como maestro puente entre Oriente y Occidente, con la misión específica de adaptar enseñanzas budistas a contextos latinoamericanos. A los 25 años, Tenzin Cervantes Luna había establecido una red de 20 centros de meditación en México, cada uno adaptado a su comunidad local. En Chiapas, enseñaban meditación usando metáforas de la cultura maya. En Oaxaca, integraban técnicas contemplativas con tradiciones zapotecas. En Ciudad de México, ofrecían mindfulness para ejecutivos estresados. La compasión tiene muchos rostros, era su enseñanza central. En el Tíbet, se veía como un monje en túnicas granates. En México, puede verse como una maestra que enseña a niños a respirar cuando están ansiosos, o como un padre que escucha pacientemente a su hijo, o como cualquiera que elige la bondad sobre el egoísmo. Sus padres, Ricardo y Gabriela, ahora en sus 60, observaban con orgullo pero también con asombro. A veces todavía es difícil de creer, admitía Ricardo, que nuestro hijo sea la reencarnación de un monje tibetano. Pero luego lo veo enseñando, lo veo tocando vidas, y pienso, no importa cómo llegó aquí, lo importante es lo que está haciendo con esta oportunidad. En su 30º cumpleaños, Tenzin recibió una noticia inesperada. Los archivistas del monasterio de Tashilhunpo habían encontrado más páginas del diario de Lobsang Dorje, específicamente la última entrada, escrita el día antes de su muerte, en 2019. Lama Thubten leyó la entrada traducida durante una ceremonia especial. Mañana moriré. Lo sé con certeza porque he visto las señales en mi meditación. No tengo miedo. He vivido una vida dedicada al Dharma y estoy en paz. Mi única aspiración es regresar a un lugar donde pueda llevar estas enseñanzas a gente que nunca las ha escuchado. Que pueda mostrar que la paz mental es posible para todos, no solo para monjes en montañas. Que pueda ser un puente entre mundos, que todos los seres sean felices. Tenzin escuchaba con lágrimas corriendo por su rostro. Lo hice, susurró. Lobsang Dorje, lo logramos. Cumplimos tu aspiración. Hoy, a los 35 años, Tenzin Cervantes Luna es reconocido internacionalmente como uno de los maestros de meditación más influyentes de su generación. Pero para quienes lo conocen en San Miguel, sigue siendo Ten, el niño del barrio que creció jugando fútbol en las calles empedradas, y ahora enseña a otros niños que la paz interior es su derecho de nacimiento. Mantiene una práctica personal rigurosa, despertándose a las 4:30 cada mañana para meditar, tal como lo hizo durante 60 años como Lobsang Dorje. Pero después de su meditación, se toma un café con pan dulce en su cafetería favorita, lee las noticias en su iPad y se ríe con sus amigos sobre memes en WhatsApp. Soy prueba viviente, dice a menudo, de que puedes ser profundamente espiritual y completamente humano. Puedes tener 60 años de práctica meditativa en tu haber y aún así disfrutar un buen taco al pastor. Puedes recordar haber sido un monje en el Tíbet y aún así ser completamente mexicano. La iluminación no te hace menos humano, te hace más humano, más capaz de reír, de llorar, de amar, de vivir plenamente, y esa es la enseñanza más importante que puedo ofrecer. Si llegaste hasta aquí, comenta Tulku de México, para que sepa que esta historia te impactó tanto como a nosotros. Y cuéntanos, ¿crees que la sabiduría espiritual puede adaptarse a cualquier cultura? ¿Has experimentado momentos donde sentiste una conexión con conocimientos que no puedes explicar cómo adquiriste? Comparte esta historia, porque el mundo necesita recordar que la compasión no tiene fronteras y que la paz interior es posible para todos. Suscríbete para más historias que nos recuerdan que somos más de lo que podemos ver,
que la muerte no es el final, sino una transformación, y que las enseñanzas antiguas pueden florecer en tierras nuevas cuando encuentran corazones abiertos dispuestos a recibirlas.